7:05, un gran tema el que vamos a asumir a continuación con mi próximo invitado, Juan Luis Hernández. Es sociólogo, coordinador de la Red Agroalimentaria en Venezuela, profesor de posgrado en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela y del Centro de Estudios Rurales Andinos de la Universidad de los Andes por muchos años. Ha sido consultor de empresas nacionales y organismos internacionales del sector. Juan Luis, te agradecemos tu presencia vía Zoom. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Su programa es un programa extremadamente importante y me siento muy complacido de estar aquí con usted. Gracias, muy gentil, muy gentil. Bueno, Juan Luis, ¿cuántas veces aquí se han anunciado planes para la soberanía alimentaria, para el relanzamiento de nuestras capacidades productivas con una tierra bendita, que ya sabemos la cantidad de fortalezas y potencialidades que tiene? Y sin embargo sigue siendo un gran tema cómo definir políticas públicas para mejorar la seguridad alimentaria de los venezolanos. ¿Qué nos está faltando? Nosotros lamentablemente, antes de que llegara Chávez al poder, ya teníamos una situación socioalimentaria más o menos grave. Ya teníamos unos años de deterioro, etcétera, etcétera. Una vez que llegó Chávez al poder y el nuevo régimen, la Quinta República, hubo un periodo en el cual hubo un mejoramiento de la situación eh, agroalimentaria del país, fundamentalmente porque hubo un periodo de expansión un poquito de la producción agrícola y también un periodo muy grande de incremento de las importaciones. Ese proceso terminó alrededor del 2012, que fue el año mejor, y de allí en adelante tuvimos una caída brutal. Esa caída brutal deriva de que se cayeron las importaciones por los problemas relacionados con la producción petrolera y con la disponibilidad de divisas, y adicionalmente por una caída brutal de la producción agrícola, donde se había hecho una política francamente desastrosa. En alguna parte por allí decíamos nosotros que ese era el centro de la política desarrollada, pero también la clave de su fracaso. De tal manera que se produjo una caída brutal que nos conduce a, imagínense usted que en el año 2020, donde tenemos las últimas estadísticas de las que disponemos, Venezuela está en el momento más bajo de disponibilidad de alimentos, desde que llevamos las cuentas de eso aproximadamente en los años 50. Wow. De tal manera que tenemos una crisis socioalimentaria terrible, con una caída de la producción agrícola brutal y en los últimos tiempos una situación tremenda, que es que esos pueblos vinculados a la agricultura son los que más sufren y los que más se deterioran, donde está el centro de las migraciones que se producen, etcétera, etcétera. De tal manera que se requiere una reformulación muy profunda de lo que hay que hacer en este terreno. Nosotros en la red agroalimentaria presentamos unas propuestas concretas de qué había que hacer, lo que implica, por supuesto, cambios muy profundos de la situación político-económica, digamos. Oye, eh, esto tiene que ver con los grandes contrastes que hoy hay en Venezuela entre el hombre que vive en la capital o en zonas cercanas, el hombre de vida rural, el que siembra. No quiero ser doméstico, no quiero ser personalista con este comentario, pero yo conversaba con mi mamá que vive en Margarita y me decía, mira, conocí un señor que vive en Mérida y me dice que él tiene que pagarle a alguien para que haga la cola y que él ve cómo, bueno, se pierden camiones de tomates, camiones de muchas cosas porque no hay cómo sacar los productos por falta de combustible. Oye, eso es alarmante, eso es doloroso, porque al final
Juan Luis, en ese repaso histórico que tú estás haciendo sobre nuestra tradición, nuestra vocación en la relación con la tierra, por ejemplo, para criar, para sembrar, nos encontramos que podemos estar desincentivando esa cultura de la producción agrícola. Para no hablar de estos camioncitos, de los llamados gochitos, que son puntuales en las esquinas de Caracas que uno ve, yo digo, bueno, qué belleza además cómo instalan las cosas de una manera increíble. Por ahí se nos puede estar yendo, ¿verdad? Nuestras capacidades tradicionales para autogenerarnos alimentos. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y por un cierto periodo, el sector, digamos, rural vinculado a la agricultura eh, mejoró un poco. Algunas de las misiones, esas primeras que se hicieron, hicieron que hubiera una cierta mejoría en esos sectores. Pero en los últimos años el deterioro allí es brutal, particularmente en los productores pequeños. Allí se sufre una crisis socioeconómica terrible. Eh, Allí existe una percepción en esas poblaciones, donde nosotros hacemos un estudio en 113 poblados agrícolas del país. Existe una percepción absolutamente pesimista de lo que pasa. En los, en el año pasado, durante unos meses, hubo unas ciertas mejorías, pero este año, en la última encuesta que nosotros hicimos en marzo-abril, la situación de deterioro es brutal. ¿Cuáles son las zonas más graves? ¿Y qué pasa con ese campesino que puede no encontrarle sentido a lo que hace en el sitio de siempre y de repente emigra a las ciudades? Sí, y ahora la inmigración a las ciudades se sigue produciendo, pero la migración más importante es para la salida del país. Mm. Entre paréntesis, eso ha cambiado un poco porque la gran migración era los países aquí de América Latina. Y ahora, con las dificultades que ahí se han presentado, la migración más importante se da hacia Norteamérica, que ahora también tiene una extrema dificultad. Pero allí la producción de frutas, todo lo que es la producción pequeña y mediana, está sufriendo un proceso terrible. En los cultivos llamados anuales mecanizados, que son el maíz, el arroz, etcétera, etcétera, hay una crisis terrible, sobre todo de pequeños y medianos productores. En los productores de consumo fresco, este, hortalizas, frutas, también la crisis es tremenda. Yo pienso que los lugares de mayor deterioro Ujú. son los altos llanos occidentales, por Cojedes, Portuguesa, Barinas, eso es en los productores de cultivos anuales mecanizados. Y después está toda la zona de los Andes, donde también el deterioro es tremendo. En Oriente y Guayana Delta también el deterioro es tremendo. De tal manera que tenemos una configuración donde prácticamente toda la producción agrícola pequeña y mediana sufre una situación tremenda. Y fíjate, yo acabo de conversar con alguien representante del sector del calzado que hace la comparación en las condiciones de producir aquí y competir con lo que viene del exterior. La importación de alimentos, ¿qué repercusión ha tenido precisamente en la seguridad alimentaria venezolana? ¿Hasta dónde logra permear o alcanzar las necesidades de todo el país, de todos los estratos sociales? La- 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 las importaciones subieron durante un largo periodo, luego cayeron de manera brutal y ahora en este periodo de, digamos, de liberalización, para decirlo de alguna manera, han vuelto a aumentar. Han vuelto a aumentar sobre todo en productos industriales eh, traídos por empresas muy grandes, ahora con una diversidad muy grande de importadores en condiciones en que compiten brutalmente con la producción nacional. Y por supuesto perjudican gravísimamente la producción agrícola.
uno tiene que de repente ir a unos bodegones para darse cuenta de que hay toneladas de productos que son infinitamente más baratos encontrados en un bodegón Mm, que, que los producidos en el país. Pero con una condición que es que yo creo que toda esa situación alcanza para burbujas urbanas en Caracas principalmente, pero también un poco en Valencia, en Barquisimeto, etcétera. Pero eso no alcanza a una fracción importantísima de la población claro. que sigue teniendo una situación de inseguridad alimentaria tremenda. Nosotros hacemos una encuesta también de consumo, este, y ahí nos damos cuenta cómo es el deterioro de el consumo de los productos agroalimentarios básicos. Nosotros medimos 10 productos que son el núcleo calórico proteico de la alimentación, y ahí nos damos cuenta cómo está haciendo ese deterioro que entre paréntesis va a tener unos efectos futuros terribles Sí, de población subalimentada con deficiencias que va a sí. tener problemas biológicos de por vida. Bueno, Juan Luis, gracias por este análisis, por esta revisión de nuestro mapa, de nuestra historia y de la condición actual para generar los alimentos, los insumos que necesita la llamada seguridad alimentaria. Un fuerte abrazo, hasta pronto y gracias por tus comentarios a favor de este espacio. No, encantado, muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden en la red agroalimentaria que la pueden encontrar. Si la buscan en internet, Ujú. van a ver nuestras páginas, etcétera. Muchas Excelente. gracias. Gracias a ti, Juan Luis Hernández, sociólogo, coordinador de la red agroalimentaria en Venezuela. Volveremos.